En este video se explica cómo los fundamentales influyen en la fortaleza o fragilidad de un soporte o una resistencia. Veamos. Muchos traders creen que un soporte o una resistencia se rompe porque aparece una vela fuerte en el gráfico. Otros piensan que basta con un dato económico importante para que el mercado se mueva en una dirección. La realidad es que ninguna de las dos cosas funciona de forma aislada. Soy Vladimir de Asa y hoy vamos a entender cuál es la relación real entre un fundamental y la ruptura de un soporte o una resistencia, y por qué comprender esta relación cambia por completo la forma en la que lees el mercado. Empecemos por el error más común: creer que un fundamental es una señal de entrada o que un soporte y una resistencia funcionan igual en cualquier contexto. Cuando un trader ve una noticia fuerte, muchas veces entra al mercado sin mirar el gráfico, y cuando observa una ruptura técnica, entra sin entender qué cambió realmente en el contexto. Ambos enfoques conducen al mismo problema: operar sin una explicación lógica del movimiento del precio. Un fundamental no mueve el precio de forma directa. Lo que realmente hace es modificar las expectativas, la percepción de valor y las decisiones de los participantes del mercado. Por ejemplo, una decisión de tasas o un dato de inflación o empleo no empuja el precio por sí solo. Lo que provoca es que los grandes participantes concluyan: a este precio ya no me conviene vender, o a este precio ahora sí quiero comprar. Ese cambio ocurre antes de que el precio se mueva. El gráfico únicamente muestra el resultado final. Un soporte o una resistencia no es una línea mágica. Es una zona donde el mercado tomó decisiones importantes en el pasado. En ese nivel hubo equilibrio, rechazo o un cambio de control entre compradores y vendedores. Cuando el precio regresa a esa zona, el mercado se hace una sola pregunta: ¿este precio sigue siendo válido con la información actual? Y es justamente ahí donde el fundamental entra en juego. Si el contexto fundamental no ha cambiado, el soporte o la resistencia suelen respetarse. ¿Por qué? Porque las expectativas siguen siendo las mismas. No existe urgencia por revaluar el precio y el equilibrio previo continúa teniendo sentido. En este escenario, el precio rechaza la zona, aparecen mechas y el mercado regresa al rango. El nivel funciona porque el contexto lo respalda. Cuando el contexto fundamental no ha cambiado, los niveles de soporte o resistencia tienden a respetarse. La razón: el mercado no tiene motivos para revaluar el precio de forma agresiva. Las expectativas de los participantes siguen siendo las mismas, no existe presión nueva que obligue a ajustar valoraciones, y el equilibrio que se formó anteriormente continúa siendo válido. En este entorno, cuando el precio regresa a una zona clave, no suele atravesarla con fuerza. Aparece el rechazo, se observan mechas y el mercado responde defendiendo el rango previo. Técnicamente, vemos que el nivel funciona, pero lo importante es entender por qué funciona, no por la línea en sí, sino porque el contexto que le dio origen sigue intacto. El soporte o la resistencia se respetan cuando el contexto fundamental los respalda. El gráfico solo nos muestra la consecuencia de decisiones que ya fueron tomadas antes. Algo muy importante: un fundamental fuerte no garantiza una ruptura. Lo que sí hace es inclinar la probabilidad, reducir la duda y aumentar la presión en una dirección. Por eso vemos que algunas rupturas son limpias y continúan, mientras que otras son falsas y regresan al rango. La diferencia está en algo clave: si el mercado aceptó o no el nuevo precio. Muchas falsas rupturas se producen cuando el movimiento carece de un respaldo real. Esto suele ocurrir cuando no existe un fundamento macro o fundamental que justifique el desplazamiento del precio, cuando la liquidez es baja y no hay participación suficiente, o cuando el movimiento es únicamente técnico y responde más a ejecuciones automáticas que a decisiones de valor. En estos escenarios, el precio puede llegar a cruzar el nivel incluso de forma aparente o momentánea. Sin embargo, ese cruce no viene acompañado de convicción por parte del mercado. El mercado lo intenta, pero no lo sostiene. Al no existir aceptación del nuevo precio, la ruptura pierde validez y el mercado termina regresando al rango previo, dejando como resultado una falsa señal para quienes operan sin contexto. Aquí se encuentra la lectura correcta del mercado. El análisis fundamental responde al porqué del movimiento, explica qué cambió en la economía, en la política monetaria o en las expectativas de los participantes. El soporte y la resistencia muestran el dónde, identifican las zonas de precio en las que históricamente el mercado tomó decisiones relevantes y donde puede volver a hacerlo. El precio confirma el cuándo. Es el único elemento que valida el momento exacto en el que el mercado acepta o rechaza un nivel.
Bajo esta lógica, el trader profesional no persigue rupturas ni reacciona a titulares aislados. Analiza el contexto, entiende qué niveles son más frágiles según la información disponible y espera a que el precio confirme antes de tomar una decisión. Operar deja de ser una reacción impulsiva y se convierte en un proceso lógico, estructurado y repetible. Un fundamental no debe entenderse como una orden directa de entrada al mercado. Su función es establecer un marco de probabilidad, es decir, definir si el entorno favorece más a compradores o a vendedores y en qué dirección existe mayor presión potencial. De la misma forma, los soportes y resistencias no se operan de manera aislada ni automática. Son zonas de decisión que solo cobran sentido cuando se interpretan dentro del contexto correcto. Un mismo nivel puede respetarse o romperse dependiendo de si la información que sostiene ese precio sigue siendo válida o no. Cuando se comprende esta relación entre fundamentales, estructura de mercado y comportamiento del precio, se deja de reaccionar de forma impulsiva. El análisis se vuelve lógico, estructurado y anticipativo. Porque en trading no gana quien entra primero, gana quien mejor entiende lo que está ocurriendo y actúa con base en ese entendimiento. ¿Listo para dar el siguiente paso en tus operaciones? Descarga ahora la app de iTro Trading Tools desde Google Play y accede a nuestras señales, análisis en tiempo real y herramientas especialmente diseñadas para instituciones y traders. Búscala en Google Play como iTro Trading Tools. Únete a nuestra comunidad, potencia tu estrategia y lleva tu portafolio al siguiente nivel.